Saludamos al sociólogo Daniel Pontón. Él es docente de la Escuela de Seguridad del IAE. Sociólogo Pontón, quisiéramos conocer desde su punto de vista en qué parte nos encontramos de ese plan de seguridad del gobierno. Se habló desde la campaña electoral de un plan Fénix, se concretó en una figura legal de un conflicto armado interno que hasta el momento, según señalan fuentes gubernamentales, ha sido el escenario en el cual se han dado unos 70 operativos por parte de las Fuerzas Armadas y la policía en Ecuador. ¿En dónde nos encontramos? Bueno, gracias, Gustavo. Saludo igual a la audiencia. A ver, es complicado saber de dónde se ubica, ¿no? Porque, repito, nunca se supo qué era el plan en sí, ¿no? Más allá de un anuncio, un nombre rimbombante, pero nunca se pudo precisar qué era y cómo empezar, ¿no? Para saber en qué fase estamos, ¿no? Obviamente, lo que pasó en enero a principios ha tenido una enorme trascendencia, sobre todo a raíz de la declaratoria de conflicto armado internos, que no era parte del plan, porque de hecho fue parte de estado de emergencia que un día después se terminó el conflicto armado interno, eh, y la pregunta que no está conectada con algún anuncio que el presidente hizo previamente, por lo tanto yo no podría decir que era parte del plan, pero entendería que la seguridad, no es que quiero ser exigente ni exigir una pulcritud lineal en lo que se hace en política pública, porque la política pública, más allá de que suena racional, también se adapta a las contingencias, ¿no? Del entorno y del ambiente político, social y económico que vive un país. Entonces, este plan fue en función de lo que pasó en enero, que obviamente fue complicado, que hasta cierto punto fue aplaudido por muchos, y creo que nos debe llevar a la reflexión respecto a dos cosas, ¿no? El primero es que con la decisión de intervenir el territorio a través de la presencia de la declaratoria de conflicto armado interno y una mayor presencia militar en el asunto, obviamente por eso está declarado conflicto armado, se pudo demostrar que se puede hacer mucho, ¿no? Muchas cosas que parecían en el gobierno interior imposibles. De hecho, hubo anuncios sistemáticos por parte de políticos y funcionarios que decían que no había cómo hacer nada. Palabras más, palabras menos, eso dijeron. Se demostró que sí se podía, ¿no? Con voluntad y determinación sí se lo podía. Y capacidades, porque capacidades tenían. Aparecer las capacidades de las instituciones del orden, tanto Policía y Fuerzas Armadas, aparecieron como misteriosamente, ¿no? Sí, se ha habido cómo, ¿no? Por lo tanto, eso es algo que yo creo que marcó y es algo que realmente la gente aplaude por la decisión que se ha tomado y por los operativos que se han dado. Y los resultados hasta ahorita se han dado que no, son interesantes, ¿no? Y por también, ya en función de resultados, yo creo que hay una reducción de la violencia, que creo que es donde se debe apuntar la estrategia directamente. No por eso quiere decir que se agoten ellos, pero obviamente tenemos una reducción de los índices delincuenciales. Pero claro, aquí empiezan ya a retomarse algunas interrogantes, ¿no? Que esa sería la contracara de esto, ¿no? Que básicamente el sostenimiento político, normativo y económico de este tipo de plan, ¿sí? Vamos por lo normativo. Efectivamente, la declaratoria de un conflicto armado, ahí hay dos premisas, ¿no? La una dicen, conflicto armado va mucho más allá de un estado de excepción. Yo creo, personalmente, porque he estudiado la norma constitucional en ese sentido, que las dos cosas van de la mano. No puede haber un conflicto armado sin un estado de excepción, por si no tuviera sentido, ¿sí? Por lo tanto, ahí vi que hay una restricción constitucional frente a eso, que tiene que ver que el estado de excepción dura 60 días con posibilidad de prorrogarse un mes más. Entonces estamos hablando que ya nos agotamos un mes, o sea, en 2 meses tendríamos que tener ya levantado el estado de excepción. Y habría que ver qué posición toma la Corte Constitucional frente a eso, ¿sí? Eso me parece que es clave, ¿no? Desde el punto de vista del marco normativo. El 8 de marzo terminará el estado de excepción. Sí, se puede prorrogar un mes más, pero obviamente el tiempo igual es corto, ¿no? Estamos hablando de 2 meses, sería el 8 de abril. El otro tema es el político, ¿no? Me parece que es la posibilidad de sostener un conflicto armado en el tiempo puede sonar bonito por la necesidad, la gente aplaudió, pero
Ya empezamos a ver que hay molestias por parte de la población por las restricciones a las libertades. La gente de este país les gusta los anuncios fuertes, pero cuando las implica poner el hombro, ahí vienen los problemas. Y no es que quiero que pasar desapercibido las necesidades de la gente, ¿no? Necesidades que son reales, pero lastimosamente eso juega en el espectro político, tiene que ver con todo el tema del turismo, todo el tema de los espectáculos, que son a ramas de la economía que se han visto mermados, ¿no? Y lastimosamente eso empieza a pensar también, por eso es que el presidente tomó decisiones de un poco atenuar este conflicto armado. Pero en su momento eso también le va a pasar factura, porque el país necesita reactivarse. El gobierno tiene otra guerra, otra prioridad, que es la economía. Y usted no, por más medidas de austeridad que quiera, por más subida de impuestos, la economía funciona con activación económica, no funciona escatimando lo poco que se tiene, porque este país es precario en muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es un tema que la guerra económica o la prioridad económica le va a hacer un ruido enorme, porque es lo que la sociedad requiere para poder operar. Y el tercero, bueno, es el financiamiento de esto, que tiene que ver con lo que está en la Asamblea, que creo que también es una incertidumbre enorme respecto a qué va a pasar con el tema del aumento del IVA, ¿no? Personalmente creo que ahí se va a ver esta semana muchas cosas, mucha claridad. En el caso de que no hubiera, pues habría que establecer alternativas. Yo personalmente creo que hay alternativas, ¿sí? Yo no creo que estamos en un escenario apocalíptico. Yo no soy analista económico, pero vamos a la pandemia, hace 2 años, 3, 4 años atrás decían lo mismo. Por poco que el país iba a desaparecer, y aquí estamos. Y la dolarización sigue vigente. Y tal vez la situación era más extrema, porque ahí sí hubo literalmente una caída drástica de la recaudación, de la actividad comercial, de una serie de cosas que pusieron al país una situación muy complicada. Entonces, creo que habría que establecer una alternativa, que no, yo no considero que es todo malo la subida de impuestos, tomando matices contextuales comparativas, ¿no? Si es un país que no graba con los países que menos impuestos genera a la renta, la región podría ser. Pero si no es así, pues hay que saber establecer estrategias. Yo creo que eso es un tema, es una gran incógnita que abre y que debe ser analizado dentro del contexto de lo que es esta declaratoria de conflicto armado interno, ¿no? Con su respuesta, aunque amplia, sociólogo Pontón, nos sigue quedando la duda. ¿Hay realmente un plan? No importa si fue armado en forma previa, cuando estaba en campaña o cuando recién inició el gobierno, o si se lo ha ido configurando en la marcha. Pues entendemos que hay estrategas en el ejército, en la policía, que no estarán actuando sin un norte. Pero por un plan entenderíamos algo con objetivos, estrategias, presupuesto, que usted ya lo ha mencionado, ejecución, resultados y finalmente con una medición de indicadores para saber qué objetivos se tienen que lograr. ¿Hay ese plan? Sí, o sea, al parecer, bueno, uno trata de hacer como una especie de juego hermenéutico de los discursos presidenciales para poco saber qué consiste, ¿no? Yo poco trato de hacer eso, porque siempre hay beneficio de la duda que el presidente dice que no pueden revelar el plan por cuestiones de seguridad, cuestiones digamos, de hermetismo, ¿no? Natural a estos temas. Entonces uno trata de hacer este juego hermenéutico. Entonces ahí un poco lo que él dice, bueno, mi objetivo es reducción de muerte violenta, lo cual está bien. Yo creo que es un objetivo bastante medible y lo está logrando. El problema es que se sostenga esto, ¿no? Y otro tipo de acciones que impliquen mantener, tranquilizar o pacificar el territorio, en el caso del Ecuador. Por ejemplo, el tema de cómo vamos a estructurar estas bandas criminales, es un objetivo importante, ¿no? Ya creo que más allá de la violencia, el problema es que usted tiene una estructura criminal ahí que está consolidada y que, al parecer, con los operativos que está mostrando, 71.000 operativos que se han mostrado hasta el día de hoy, pero usted ve eso en el número de objetivos importantes, es bajo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de 5.000 detenidos, de los cuales 200 y pico son detenidos por terrorismo, o sea, objetivos militares claros. Estamos hablando de casi 2.000 armas de fuego incautadas, pero nadie dice qué tipo de armas son. La pregunta que uno debe hacerse es si es que este conflicto armado interno tiene como objetivo desestructurar las actividades o las acciones propiciatorias de las bandas criminales, como por ejemplo armas de fuego, ¿no? El reclutamiento que tiene. Bueno, ahí tiene sentido el tema de las cárceles, ¿no? Por ejemplo, se ha logrado intervenir las cárceles, lo cual
es importante, pero tiene que ver que eso también tiene una radiación social, ¿no? En el espectro del territorio. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, en materia de armas, en materia de reclutamiento, en materia de impunidad, que también es algo que debe estar muy bien marcado? La estrategia de impunidad, la lucha contra la impunidad aquí es fundamental, porque es lo que te sostiene a largo plazo este tipo de cosas, ¿no? Y eso no está muy claro. Ahora, lo que sí queda claro es que el gobierno ha tomado el tema del conflicto armado interno como la punta de lanza para realizar correctivos económicos, pues se entiende que se va a lograr con las medidas económicas unos 1.000 millones aproximadamente, que es lo que se ha dicho por allí, costaría este plan de seguridad, pero el problema de Ecuador es mucho más grande, de 10.000 millones de dólares. Las frías cifras, ¿qué le dicen a usted? Además, varios analistas señalan que este plan es un plan de largo plazo, que posiblemente trascenderá a este gobierno. Sí, o sea, la seguridad es una prioridad. O sea, hay dos, yo creo que hay articulistas que han planteado ese tema, que el presidente en su corto periodo tiene dos objetivos: la seguridad, mejorar los índices de seguridad, que hasta ahorita lo ha logrado con determinación y con acciones contundentes, y bueno, con lo poco se ha logrado marcar la diferencia, ¿no? Lo cual puede estar que sí se puede. Y por otro lado está el tema económico, ¿no? Ahora, el tema de la guerra ha estado el tema económico. Bueno, en la política es complicado separar las cosas de forma tan taxativa. Ya está la discusión respecto a la asamblea. Si esto solamente sirve para el conflicto armado, si se busca corregir temas económicos generales. Desde el punto de vista del conflicto armado, se sobreentendería que hay que establecer un gasto, digamos, adicional, emergente, para financiar esta guerra. Pero si se quiere arreglar con esto la parte económica, creo que estamos lejos, ¿no? Porque el problema del Ecuador no es tanto el tema del déficit en general. Yo no soy economista, pero yo creo que a ese monto en los discursos que se han establecido por parte de ciertos analistas que considero que son serios, es que este país no tenía una propuesta de crecimiento económico sostenido. Lo único que nos va a servir a sacar adelante en el país frente al problema de los déficits, el problema de las finanzas, ¿no?, que tenemos ahorita, es el tema del crecimiento económico. Porque si no, vamos a tener ahorita aumentando un impuesto al 15%, si se logra, y con reducción de los combustibles, de los subsidios de los combustibles, que son las dos medidas urgentes que se requieren, pero posiblemente un par de años, si seguimos acarreando estos problemas de crecimiento, alto crecimiento económico, vamos a tener la situación inicial, ¿no? Y eso va a repercutir en que el Estado debe ejecutar una serie de acciones importantes en materia de seguridad, que ya hemos visto lo que logramos con eso, ¿no? Que es, si el Estado no gasta ahora por efectos de austeridad, de política económica, de austeridad, lo que usted ahorra ahorita lo compra mañana, lo tiene que invertir el doble mañana. Mi seguridad es la prueba de ello, ¿no? Lo que no se invirtió en el año 2019, 2018, lo estamos pagando ahorita. Y así es, ¿no? Los problemas sociales, lastimosamente, a veces se nos viene con mayor fuerza en corregir eso, como lo dice. Bien, parece que tuvimos un pequeño corte. En todo caso, desde la academia, ¿cómo va el seguimiento de cifras y el seguimiento de la situación? Ha variado efectivamente la tasa de muertes violentas, hay cifras diferentes que se pueden ya esgrimir, y por otra parte, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se han visto afectados esos 22 grupos delincuenciales que son el enemigo en esta guerra? Personalmente no creo que se les ha golpeado con mayor. O sea, yo creo que más bien la estrategia del gobierno va más hacia lo disuasorio, que es más de lo mismo, ¿no? Tal vez con un mayor acción sobre el tema carcelario, que creo que es importante, yo lo destaco, que es un logro importante del gobierno, pero lo que me muestra la cifra es que si se habla de 70.000 operativos, si se habla de 2.000 armas y 5.000 detenidos, el efecto es más disuasorio que hacer unos operativos con objetivos concretos, ¿no? Porque operativo se llama lo que hacen los militares en las calles, en las carreteras. Eso es operativo, pero realmente la pregunta es si eso está repercutiendo en desmantelar las estructuras criminales. Y yo personalmente creo que estamos muy lejos todavía de ello, ¿no? ¿Cómo está siendo visto Ecuador desde afuera ya en la época de Noboa en materia de seguridad, que también consistentemente ha venido saliendo entre los países con mayor riesgo, con mayores tasas delincuenciales? Bueno, un poco el síntoma es la cantidad de entrevistas que di el mes pasado, ¿no?
Y así mucha gente, una serie de gente que ha hecho análisis sobre estos temas. Me parece que hay una expectativa enorme a nivel internacional sobre el tema Ecuador, porque también es un caso de preocupación, ¿no? Ecuador por primera vez dejó de ser un sitio netamente de referencia de los problemas mayores que tenían otros países, ¿no? Ecuador recibía los coletazos a ser un sitio donde realmente está el ojo del huracán ahorita de los problemas de inseguridad en la región, y los países nos empiezan a mirar ya con recelo y con peligrosidad, ¿no? Por ejemplo, países de la región, Perú, Colombia, Chile y Argentina, un poco miran al Ecuador como un espejo, ¿no? Y les preocupa la situación, tanto por el tema criminal también como por el tema social, porque el problema de la violencia, si bien Ecuador es un caso dramático, ya viene creciendo en otros países de una manera sistemática, ¿no? Por ejemplo, en Chile pasaron de 3 por cada 100.000 habitantes a 8, y eso no es un dato menor. Han prácticamente triplicado su nivel de homicidios. Entonces es algo que empiezan los países a mirar con sospecha, porque realmente esto es un problema que se conjunta, la parte socioeconómica, que países venimos después de la pandemia, somos sociedades post-pandémicas, marcados por los mismos problemas estructurales, ¿no? Con una ola criminal que está alimentada por el narcotráfico, que es un problema que viene creciendo de una manera global, ¿no? ¿Cómo está, por otra parte, el tema de la cooperación internacional? Hemos visto acciones conjuntas de la policía de Colombia con la de Ecuador para detener a delincuentes como este Alacrán, que finalmente aparentemente será deportado a los Estados Unidos, y Estados Unidos con algunas donaciones que han sido públicas y visibles, pero también se entiende con una gran colaboración en materia de inteligencia. La cooperación siempre es necesaria, ¿no? Claro, demuestra también los operativos que se han mostrado ahorita y los resultados, algunos resultados importantes con Colombia, es que también hay un fuerte interés de Colombia por el Ecuador, y por eso al final esa preocupación muestra una prioridad, y eso se refleja en acciones concretas y en resultados concretos. En Estados Unidos, por primera vez, Ecuador empieza a ser el referente, el país de mayor recepción de fondos de ayuda para el tema de la lucha antinarcóticos y temas de terrorismo y seguridad. Eso me parece que es un hecho relevante. O sea, Ecuador ya está dentro del mapa regional de Estados Unidos como una prioridad importante. Pero claro, la pregunta es hasta qué punto estamos siendo como países, porque es el gran desafío de poner este tipo de cooperación con beneficio de inventario, es decir, qué recibimos a cambio, cuáles son los resultados de eso. Yo creo que ese es el gran punto aquí, ¿no? Porque obviamente y es lo que prende todas las alarmas conspiranoicas de la izquierda, diciendo que aquí están los intereses hegemónicos imperialistas, pero yo creo que una buena forma del gobierno de poder evitar esta visión que se empieza a aprender es justamente con transparencia en el tema de qué es lo que se logra con esos fondos, a dónde se quieren canalizar, y sobre todo con resultados, ¿no? Que es la gran parte del problema. Yo creo que aquí están supeditados resultados, porque la gente está dispuesta a ceder ciertas posiciones ideológicas sobre el tema de la soberanía, siempre y cuando una situación tan anómala como la que vivimos actualmente sea revertida, ¿no? Finalmente, ¿para cuándo cree usted Ecuador podrá recuperar, si no la paz, por lo menos la normalidad? Tema complejo, yo creo que un tema debe ser discutido y hablado muy bien por parte del gobierno. Personalmente creo que esta estrategia va a tener un desgaste, ¿sí? Yo ya hablé del desgaste, y el desgaste que tiene que ver con la parte política, ¿no? Porque lastimosamente un país no puede vivir así resguardado en estado de toque queda por tanto tiempo, ¿no? Y obviamente esto va a tener que ser revertido, ¿no? Pero claramente, por lo menos en este año, vamos a vivir espasmos de este tipo de situaciones. Creo que el declaratorio de la guerra interna va a mantenerse durante este gobierno, y habrá que ver qué pasa el próximo año, ¿no? Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, sociólogo Pontón. Hasta luego, gracias. El sociólogo Daniel Pontón es docente de la Escuela de Seguridad del IAEN.